Y la Fiscalía ha pedido revocar el procesamiento que deja al borde del banquillo al fiscal general del Estado y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. El Ministerio Público defiende que no hay pruebas que permitan atribuir la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a Álvaro García Ortiz. Asegura que existen circunstancias sin sustrato probatorio, como las supuestas órdenes de Moncloa. Recrimina al instructor que no tiene en cuenta el testimonio de los periodistas, que podría exculpar al fiscal general y que se escuda también en un informe de la UCO. Es un caso de lawfare y un caso de ataque al gobierno y de ataque al fiscal. Voy contigo, Arantxa, porque lo cierto es que es verdad que tener a la pieza del fiscal general del Estado que cayera por todo esto sería una pieza mayor, es importante. José Antonio Martín Pallín apunta que en realidad es un tiro por elevación porque van hacia Pedro Sánchez, pero no hay que olvidar que todo esto surge además de la intención de desviar completamente el foco de atención de lo que estaba acechando en ese momento en términos judiciales al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, tenemos una triangulación por lo menos que incluye varias variables. Arantxa. Sí, muchos elementos de una aparente complejidad que es parte de la intencionalidad de todo este proceso de lawfare, que no es contra el fiscal general, que como ha apuntado Martín Pallín es contra el presidente del gobierno. A mí me recuerda muchas cosas que ya hemos visto en las experiencias de lawfare en América Latina. Por ejemplo, en el proceso de lawfare contra Lula da Silva hubo una frase muy famosa que dijo el juez Moro, que fue el que finalmente lo sentenció y que luego acabó de ministro de Justicia de Bolsonaro, por si había dudas de algo. Él dijo que no tenía pruebas, pero tampoco dudas, para pues sentenciar como culpable por caso de corrupción a Lula da Silva. Bueno, pues yo creo que el juez Hurtado está en esa línea, ¿no? No tiene pruebas, tiene algunos indicios, pero en su auto parece ser que el razonamiento que lleva de esos supuestos indicios a la justificación para incluir esa frase inicial que ha leído Martín Pallín con mucho acierto y ha hecho una reflexión sobre el tema de la inducción en la actuación y la gravedad de que se hable de eso, porque apuntaría, por un lado, a que el fiscal general del Estado ha recibido indicaciones superiores de la presidencia del gobierno, lo cual nos llevaría a otro escenario que también hemos visto en América Latina y que quizás la gente no conoce tanto, que es que la sentencia que se le hace a Rafael Correa en 2020 por cohecho de 8 años de prisión, se le acusa con un término muy curioso, también muy imaginativo en esta suerte de, bueno, de derecho y de justicia pues bastante inventiva, imaginativa, que se llama influjo psíquico. Es decir, Rafael Correa era culpable de influir psíquicamente a subordinados para cometer actos de presunta corrupción. Entonces, ojo, que no acabemos teniendo a alguien que quiera tirar de ese hilo de la inducción para llegar más arriba en la escala de mando, que también es algo que hemos visto, salvando las distancias, en el caso de lawfare contra Cristina Fernández en alguna de las causas, que esto es otro elemento, ¿no? Esta multiplicidad de causas. Yo estoy de acuerdo con Martín Pallín cuando él dice que esto es parte de un triunvirato de causas de momento 3, pero con un ruido de fondo muy grande que consiste en estas filtraciones, en estas acusaciones cruzadas de corrupción de personajes turbios que están vinculados con los servicios de inteligencia o no. Y en esta multiplicidad de causas vemos también elementos que hemos presenciado, ¿no?, de lawfare. Y yo creo que esas 3 causas, las del fiscal general del Estado, las del hermano de Pedro Sánchez, las de la esposa de Pedro Sánchez, forman parte de un guión, no sé si predeterminado o que se va improvisando también un poco al calor de los acontecimientos, porque sin duda, como tú apuntabas al inicio, Laura, este caso sirve perfectamente para escurrir el bulto y tapar lo fundamental de lo que deberíamos estar hablando, que es de la corrupción o presunta corrupción de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer salió diciendo en una entrevista televisiva que ella no tenía nada que ver con esto, que no entendía por qué ella tenía que opinar de las causas de su pareja, porque ella, pues a diferencia del inicio, ella ahora se desmarca. Pero claro, si él es un ciudadano particular y no tiene nada que ver los presuntos delitos y fraude fiscal y falsedad documental, etcétera, etcétera, en los que ha incurrido su pareja, además, con la empresa principal contratista de la sanidad madrileña, de la que ella es responsable,
pues ¿por qué pone a su jefe de gabinete a filtrar un bulo a los medios que es el detonante de todo esto? Si es un ciudadano particular, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que cambiar el foco. Hay que enfocar al Partido Popular, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y preguntarle por qué estamos asistiendo a todo esto para tapar los presuntos casos de corrupción de su pareja, que seguramente, presuntamente, serán también casos de corrupción de ella, y al tiempo, si tenemos una justicia realmente imparcial, y cómo esto está sirviendo de paso para poner fin a una legislatura que inició por parte del Partido Popular deslegitimada y altamente cuestionada simplemente por establecerse unos pactos distintos a los que la derecha de este país permite como legítimos. Interesante esto que mencionaba también Arantxa, porque claro, esta es toda esta vinculación de un Partido Popular que opera, por un lado, con su, digamos, su bancada parlamentaria, es decir, su fuerza política. Por otro lado, el vínculo con su fuerza en otro terreno, como en el terreno judicial. Por otro lado, su vínculo con ciertos espacios mediáticos. Es decir, digamos que es un Partido Popular que excede las fronteras, podríamos decir, excede las fronteras de lo político concreto en términos de representación política. Me refiero al Congreso. Que exculpan al fiscal general, juez Hurtado omite todo lo que no le interesa, genera sospechas nuevas sobre los que no tiene tampoco ninguna prueba, porque puede tener sospechas de la filtración por parte del fiscal general, pero pruebas de que el gobierno le diera órdenes directas o que fuese siguiendo instrucciones del gobierno, o de todo eso, es que no hay absolutamente nada. Y luego me sorprende muchísimo este doble rasero del juez Hurtado durante su juicio del caso Gürtel, del parte del tribunal. Primero emitió un voto particular negándose a que Mariano Rajoy fuera a declarar como testigo. Después, durante el interrogatorio, ejerció pues prácticamente defensa central de Mariano Rajoy. Más tarde hizo un voto particular contra la sentencia de la Gürtel, diciendo que no había pruebas de que el PP hubiera cometido nada malo ni ningún delito en el caso Gürtel, algo que, por cierto, el Supremo después rechazó. Más adelante, después, fue el juez que permitió seguir en libertad a la mujer de Bárcenas, algo que tenía muy nervioso al Partido Popular, cuando ya había una condena de la Audiencia Nacional de muchos años de cárcel. Y después de todo eso fue ascendido al Supremo. Estoy de acuerdo en que deba dimitir. Mi redacción sabe de dónde vino ese correo, sabe cómo llegó ese correo, sabe cómo vino la filtración y cuál fue el origen. Y sabemos, y lo hemos dicho ante el Supremo, que no fue ninguno de los dos fiscales imputados. Yo me veo incapaz de pedir la dimisión a alguien que sé que es inocente. Este juez ha pasado por alto los testimonios de personas relevantes y obligadas a decir la verdad, que han ido allí a decirle con datos y con WhatsApps y con demás: oiga, señores, que nosotros lo teníamos de antes. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo el archivo de la causa contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Para su petición, la Fiscalía aporta un nuevo indicio: un mensaje en el chat de Tribunales de La Sexta, en el que hay más de 200 periodistas y que llegó 5 minutos antes de que el fiscal general del Estado recibiera el correo. María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, rechaza recurrir el procesamiento en reforma ante el magistrado y actúa de forma directa en apelación ante la Sala con un escrito. En él carga duramente contra la afirmación del juez Ángel Hurtado cuando dice que los fiscales actuaron por indicaciones de Moncloa y defiende que el correo ya se conocía antes de que lo tuviera García Ortiz.